Buenas, espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oveja negra. La oveja negra de la familia. Porque me intuyo que hay bastantes ovejas negras por acá. Ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, este tema medio que se me ocurrió por poco como que me vino, la verdad. No tiene mucha explicación ahora que lo estoy pensando. Un poco me vino esto de la oveja negra porque es parte del proceso de conocerse uno mismo, me parece, ¿no? Y cuando uno se conoce a uno mismo, se da cuenta que hay patrones entre todas las personas que se están conociendo a sí mismas, ¿no? Hay algunas cosas que se repiten en esas personas. Y bueno, a mí me ha pasado eso, de decir, wow, a toda esta gente que se está conociendo, que está haciendo las cosas diferente, eh, tiene las mismas sensaciones que tengo yo, ¿no? Y ahí me parece que por ahí un poco me surgió. Yo ya había oído hablar de este término. Creo que es un término bastante común, ¿no? Como el que dice, bueno, la oveja negra, ¿no? El distinto, ¿no? El distinto dentro de la familia, sobre todo. Y viene más por la familia, por el tema de que es nuestra primera... Sí, al primer lugar, digamos, donde llegamos. Después de nacer. Entonces, bueno, la familia toca la que toca y siempre yo diría que en cada familia hay una oveja negra. ¿Y qué es la oveja negra? Entonces es la persona, el niño, que viene de alguna manera a tomar un camino diferente, diría yo. A tomar un camino diferente al de su familia, probablemente un camino diferente al de la sociedad, porque también se extiende hacia eso, y va a de alguna manera reflejar lo que los otros no quieren ver. Es muy interesante esto porque desde el punto de vista más, por decirlo de alguna manera, de las leyes universales, ¿no? Y de la manera, el conocimiento limitado que tenemos de cómo funciona el universo, sabemos que hay en todo lo que hacemos hay un consciente y un inconsciente. Y es como si la oveja negra, como si este miembro de la familia viniera a representar el inconsciente familiar, ¿no? Esto lo estudió mucho Hellinger y, y bueno, él justamente decía, ¿no? Que las ovejas negras eran las almas libres de la familia que venían de alguna manera a, a liberar todos traumas transgeneracionales, todas cosas que fueron condicionando a que la familia se adaptara a cierta forma o cierta manera, ciertos patrones de comportamiento, muchas veces dañinos, ¿verdad? Y patológicos. Y bueno, que la oveja negra muchas veces venía a reflejar todo eso para que de alguna manera la familia tome conciencia de eso y lo sane. Esa es un poco la teoría. Pero hablando un poco más de lo que mencioné al principio, ¿no? De como más podría ser mi caso y el caso de muchas personas que entran al autoconocimiento, creo que todas comparten un patrón o una... Sí, como cosas en común, ¿no? Que yo ya lo he comentado en otros episodios, pero esta es una de ellas, ¿no? Como que yo lo he notado bastante. El, generalmente los que inician, ¿no? El proceso de sanar y todo, son personas que sienten que no encajan, ¿no? Y no encajan, muchas veces sienten que no encajaron dentro de su familia, dentro de las expectativas, de las creencias de su familia, y también no encajan dentro de las expectativas sociales, ¿no? Porque ese es un punto interesante también porque de alguna manera mencionamos la oveja negra, ¿no? De la familia, como decía, pero en realidad hay muchas ovejas negras de la sociedad, porque al final la familia en que uno crece es una extensión de la sociedad. O sea que no es que
que se hayan, ¿cómo decirlo? No es que la familia sea muy particular, sino que la sociedad es una extensión de familias, ¿no? Es algo muy básico de decir, pero todas las personas que están en este planeta Tierra vienen de una familia. Y la cosa es que en la proporción, diría yo, como yo digo, para mí en todas las familias hay una oveja negra, en la proporción obviamente que las ovejas negras son la minoría, ¿no? Comparado con los otros. Entonces socialmente la mayoría de la gente está eh, siendo perpetuada a través de creencias, patrones familiares, o sea, digamos, cosas que quedaron estancadas en generaciones pasadas y se van repitiendo, ¿no? Y entonces un poco la función, digamos, de la oveja negra o de las ovejas negras que andan por el mundo es mostrar un camino diferente, ir hacia un lugar nuevo. Y bueno, acá, por eso, yendo más a lo práctico, ¿no? Estas personas crecen con esta sensación que decía de ser diferentes y muchas veces no se ajustan a las creencias de la familia, ¿no? O sea, tienen como creencias muchas veces contrarias o cuestionantes de, de la vida familiar, ¿no? De lo que las personas en su entorno creen. Y por lo general ellas creen lo contrario. Y, y tienen un estilo de vida diferente, toman decisiones diferentes, decisiones que por ahí la familia no comprende, que por ahí también llevan un estilo de vida incomprendido, algo que no encaja o no es común socialmente. Son muchas veces criticados, excluidos por estas diferencias, o señalados o cuestionados, ya sea de una manera directa o indirectamente. Hay como un semblante de duda sobre ello, ¿no? Porque es algo raro. Y como todo lo raro, lo nuevo, es cuestionado. Y como decía, llevan, ¿no? Toda esta, de una mirada más de psicología sistémica, es como que cargan con todos los conflictos familiares. ¿Pero qué quiere decir esto de que lo cargan? En general, la familia carga con todo eso, pero no se da cuenta, porque en realidad lo que hace la familia es perpetuar el ciclo, ¿no? No tomar el camino diferente y seguir como en la misma línea. Y lo que hacen las ovejas negras es tomar conciencia de esa manera de perpetuar eso. Entonces, muchas veces son los miembros del sistema familiar que tienen claro cómo los demás miembros están perpetuando una misma cosa, ¿no? Que por ahí si uno... que es lógicamente es así, ¿verdad? Acá no se precisa mucho análisis, es decir, em, si uno mira su familia y las ovejas negras que están acá, probablemente ya se han dado cuenta que hay una lógica en la cual todos tienen un comportamiento idéntico que lo repiten y lo repiten y lo repiten. O unas creencias idénticas que las repiten, que las repiten, que las repiten y no tienen ningún sustento lógico. Sino que es algo que se va pasando y pasando, pasando. Pero los miembros familiares que las repiten no se dan cuenta. Ese es el tema. No se dan cuenta que lo están repitiendo. No, y uno por ahí lo mira de afuera y dice, pero es obvio que estás haciendo lo mismo que hizo tu padre, que hizo tu abuelo, que hizo... Bueno. Eh, entonces, pero eso no lo ve. Entonces un poco la función de la oveja negra es tener la conciencia del sistema familiar. Y a partir de esa conciencia va a empezar un poco la sanación de eso. ¿Qué quiere decir? Cuando la familia tiene un miembro que ve eso, por más que no lo exprese en palabras, ese miembro lo va a reflejar. Y esto es muy interesante este punto porque también es muy mágico. Porque para las ovejas negras no hace falta a veces decir mucho, ¿no? Sino que el sistema mismo se va equilibrando a partir de la existencia de la oveja negra. Voy a tratar de explicar esto de alguna manera
un poco más sencilla quizás. Partiendo de la base, ¿no? Que hay cosas que no vemos. Esto me parece que también es importante que quede claro, ¿no? Y no entendemos también, ¿no? Porque hay información eh, que de alguna manera está presente, digamos, está flotando en el aire, le diría yo, que por más que no sea expresado con palabras, eso está. Llamémosle lo invisible, la energía, no sé, pero que eso está, está. Porque muchas veces sucede que, como decía, ese miembro, esa oveja negra, hace que el sistema sane y que los demás cambien en función de ella. Porque ¿qué pasa? Muchos de los conflictos que va a tener la oveja negra van a ser conflictos que van a interpelar directamente a sus progenitores y a toda su familia. Porque los conflictos que tengan le van a tocar en algún lado a todos los demás, ¿no? Es como un efecto dominó, ¿no? Yo lo pensaba más así. Es como que una ficha cayera, como si algo que le sucediera a esa oveja negra, cualquier conflicto, cualquier dificultad emocional que tenga dentro de una familia sana, porque al final no estamos acá juzgando a la familia, pero la familia, como decía al principio, repite eso sin darse cuenta. Entonces, cualquier conflicto que tenga la oveja negra va, de alguna manera, a tocar todas esas creencias que ha sostenido la familia por años. Y esos conflictos de la oveja negra van de alguna manera, o tienen el fin de sanar la familia, sanar el clan, podríamos decir. Y bueno, y quizás este es un punto como polémico. Sé que es polémico entender esto porque uno dice, bueno, ¿por qué me tocó a mí? No, no me tocó la parte de repetir el patrón que debe ser mejor, ¿no? Algunos piensan, ¿no? Porque es un sufrimiento más como inconsciente o algo que no... Sí, que por ahí no tiene tanto dolor, ¿no? Y ahora vamos a eso. Y bueno, la verdad que es un misterio como bastante cosas que no sabemos. Del lado espiritual, bueno, ya saben que se dice, ¿no? Que uno elige, que el alma elige venir a reflejar todo eso, venir a sanar todo eso, venir a romper todos esos patrones. La verdad que eso capaz que lo sabemos una vez que nos morimos, pero ahora no podemos darlo por 100% como certeza, pero que algún fin tiene, tiene. Porque de alguna manera a partir de eso, o sea, tiene un fin evolutivo claramente, porque a partir de eso se empiezan a... Entonces esos patrones se empiezan a romper, ¿no? Yo lo he visto así en compañeros de camino, en mi vida también. Hay como un efecto, hay un efecto. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quería como recalcar esto que quizás me quedó un poco colgando del principio de esto de que uno como que llega a este mundo y dice, bueno, pero ¿qué onda? Que son todos iguales, son todos ovejas negras acá. Y es que la sanación y la evolución eh, va directamente ligado a las ovejas negras. Obviamente todos sanan, todos aprenden, pero los que más rompen todo eso, rompen todo el esquema, es la oveja negra. Y los que más sufren, por supuesto. Los que más sufren o lo que más sienten, vamos a decirle, porque me parece que es un poco como el decir no, porque las ovejas negras son los que sufren, es un poco también, ¿cómo es la palabra? Que no me sale, pero es un poco de no tener en cuenta el sufrimiento de los demás, ¿no? Pensar que mi sufrimiento es el único que cuenta cuando en realidad yo estoy tomando conciencia de todo un dolor que atraviesa a las personas y lo siguen repitiendo, en realidad va por ahí. Y bueno, como decía, ¿no? Entonces en todo el mundo del autoconocimiento, eh, estas personas llegan porque sienten un dolor grande, un no encajar, una, como una sensación de estar perdidos en el mundo, ¿no? Entonces todos llegan a este tipo de todo, ¿no? De caminos, de terapias alternativas, de autoconocimiento profundo, de espiritualidad.
Y lo cierto es que todo eso, cuando uno se da cuenta de que todas esas sincronicidades y coincidencias, se da cuenta que, como decía, ¿no? Tiene un fin. Y yo creo que un poco el fin de cargar con eso es el fin de liberarse y liberar a los demás. Porque cuando uno se trabaja en sí mismo, se libera a sí mismo, la liberación es para los demás también, porque los demás están atados inconscientemente a una manera de comportarse, de hacer las cosas, de perpetuar la inconsciencia sin darse cuenta, ¿verdad? Entonces ese es un poco el trabajo, ¿no? De las ovejas negras. Y también está como esto que decía, ¿no? Muy presente, esto que muchos dicen, pero ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Las ovejas negras cargan con el dolor emocional. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada dificultad que experimenten, como decía, además de repercutir en todos los miembros del sistema, les va a doler mucho, porque significa que son los primeros, digamos, en el orden evolutivo de la familia en sentir el dolor. Que esto es como el punto más importante, ¿no? Y creo que es la característica que también como define una oveja negra, es la capacidad de sentir el dolor, de sentir, de liberar, ¿no? Y eso es muy importante, porque muchas veces los patrones que se repiten, como ya lo he dicho en otros episodios, se repiten por no sentir el dolor. Es decir, cuando todos los miembros de la familia, los antepasados, no fueron capaces de sentir el dolor que les provocó X situación, ahí es cuando se empieza a neurotizar, ¿no? Cuando al no sentir el dolor yo escojo un comportamiento compensatorio para zafar de ese dolor. Por ejemplo, no sé, un antepasado que ante el dolor de que lo haya dejado su esposa, se vuelve alcohólico, pongámosle. Entonces, en vez de sentir el dolor de esa ruptura, elige ese comportamiento, el alcoholismo. Y ese alcoholismo se perpetúa ese comportamiento en generaciones siguientes por no haber sentido ese dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la oveja negra llegue a ese punto y esté por repetir o esté cerca de un patrón así, le va a caer, no va a poder huir por el alcoholismo, digamos. Va a tener que, el dolor lo va a desbordar tanto que va a tener que sentir el dolor. Y eso es un poco lo que sucede, ¿no? Y por eso muchas ovejas negras dicen, pero por qué siento tanto? ¿No? También esa es otra característica, me parece importante, como la sensibilidad emocional y la sensibilidad en una variedad de temas. Bueno, me parece que por ahí va quedando claro. Eh, Quiero seguir un poco más porque la verdad que es lindo hablar de este tema, no sé, siento que está bueno, pero tampoco quiero extenderlo y mi objetivo en este episodio era que las ovejas negras no se sienten solas, ¿no? Y poder traer un episodio así porque dije, este podcast debe estar lleno de ovejas negras. Entonces, nada, me parecía interesante como traerlo desde una mirada más lógica, más armada, más estructurada, como dije, para que tengan una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Porque todas estas son conclusiones, estudios que vamos sacando y vamos concluyendo y cuando nos reunimos personas con características muy parecidas decimos, wow, cómo pasan estas cosas, ¿no? Después todo lo que Hellinger ha investigado de los clanes familiares y de cómo hay alguien que rompe el patrón del árbol genealógico y etcétera. Entonces me parece que para las personas que también están un poco recién entrando a este mundo, quizás pueden hacer una comprensión, una coherencia con su historia para poder decir,
al fin, como todo tiene algún sentido, ¿no? Porque si estamos todos con, estamos todos con esto, la persona que le pasa esto son varias y todas tienen características en común. Bueno, algún fin tiene, ¿no? Algún propósito hay detrás o alguna lógica, alguna cosa tiene. Entonces por eso lo quería traer. Y bueno, vamos a ir ya redondeando un poco. Y me parece interesante traer también este tema de cómo se refleja la carga o cómo se proyecta el problema en ese miembro de la familia. Esto sobre todo ocurre en la niñez, sobre esa oveja negra. Que, como decía, hay un punto, ¿no? Que es el de sentir. O sea, probablemente también la niñez de las ovejas negras se la acuerden bastante porque de alguna manera sintieron bastante, ¿no? Es como una cosa así, o sintieron bastante como distancia entre ellas y el entorno, ¿no? O las cosas que sucedían, como que había algo que no les cerraba del todo, ¿no? Porque también está eso presente. Y es interesante cómo ocurre esto de que los demás proyectan en esa persona, en ese niño, muchas cosas. Como todas las expectativas familiares que se van a destrozar después. ¿Qué significa esto? Que van a todos tener una idea de cómo va a ser ese niño y ese niño va a ser totalmente diferente a como lo imaginaban muchas veces. Entonces, les va a evidenciar a todos esos que en realidad hay algo que no están viendo. ¿No? Porque ¿qué pasa cuando estamos tan acostumbrados como a ponerle expectativas a la gente? Generalmente creemos que son acertadas, pero cuando sucede que hay un miembro, ¿no? Imagínense más en la familia, que les ponemos las expectativas y tiene ciertas características, decimos va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser lo otro, y de repente sale totalmente diferente, es como una manera de sacudir toda la estructura, sacudir los personajes de, del árbol familiar, podríamos decir. Se sacude todo, es literal. Por eso también es tan violento todo. Ahora lo estamos haciendo igual un poco, lo estoy llevando todo un poco al extremo para que se entienda. Pero se sacuden los personajes, que esto es interesante, porque todas las proyecciones en esa persona, ella va a mostrar todos los conflictos que hay y que nadie los ve. Entonces va a poner en conflicto a los demás, ¿no? Y ahí se produce el efecto dominó que decía. Y acá me gustaría también tocar un poco el tema de, de esto, ¿no? De cómo se procede, porque uno lo dice medio a la ligera todo esto, pero la realidad es que es algo serio, ¿no? Porque no es algo sencillo cargar con todo eso y, y no es algo sencillo como creo que desarrollar la actitud correcta o la conciencia correcta para sanar todo eso. Porque a veces, claro, hay mucha gente que cae en el propio victimismo de decir, ay, pero me tocó todo esto a mí y qué horrible todo. ¿No? Y como decía, creo que también es un tema de observar detenidamente el dolor de los demás. El dolor de los demás miembros y la repetición. Y sobre todo, armar una línea. Porque luego, yo creo que la oveja negra en un punto va a tener la satisfacción que ningún otro miembro tuvo. Porque es un camino, creo que tiene regalos también. Que es el regalo de seguir tu propio camino, de realmente serle fiel a tu esencia y no seguir repitiendo lo mismo. Y ese camino es un regalo maravilloso.
Porque detrás de todo el dolor, detrás de todo lo que podremos interpretar desde el ego como injusticias, como desde el victimismo y quejándonos, detrás de todo eso tiene un regalo enorme. El regalo de ser libre, de seguir tu propio camino, que ninguno de los otros pudo hacerlo. Que ahí por eso en un momento decía, no se trata de decir, yo soy el que sufre y los demás no sufren. Mentira. Los demás también sufren mucho repitiendo lo mismo y no pudiendo elegir su camino. Quizás más de manera inconsciente y no con tanta lágrima, por decirlo de una manera. Pero es lo mismo. Y también me gustaría aclarar, ¿no? Porque por las dudas, de que esto de la oveja negra tampoco es para caer en narcisismo, sino al revés, porque también he escuchado esto de, no, entonces, claro, soy la oveja negra, entonces está chau, la familia chau, porque yo pienso diferente, esto es chau, 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 y empiezo a hacer como una cosa de descartar a todo el mundo, no funciona así, no es el fin. Al revés, el fin es amar a la familia de uno tal como es, relacionarse diferente si uno elige cambiar, elige sanar, elige romper cosas, relacionarse desde un lugar diferente y poder, de una manera así, entablar relaciones sanas, ¿verdad? Entablar y ayudar a los demás con la propia vivencia de uno y con el propio... Sí, con el vivir de uno, con la manera de ser de uno, con el trabajo que uno haya hecho, el poder ayudar a los demás simplemente siendo uno mismo a salir de ese lugar. Y como digo, no es un tema de narcisismo, no es un tema de yo soy el que vine a sanar todo, yo soy el que vengo a arreglar todo, tampoco es así. Hay, como siempre digo, hay muchas cosas que no comprendemos, cada uno tiene que desempeñar su papel con mucha humildad y sabiendo que no tiene la verdad absoluta, que es el papel que le tocó, que no está en la piel de los otros, que no sabe lo que le tocó a los otros, que no sabe lo que sufre el otro. Así que bueno, cada uno trabaja por sí mismo, se dedica a uno y bueno, y eso, como siempre digo, salpica al entorno, salpica a los demás y ayuda a los demás. Bueno, creo que, que eso fue todo. No sé si me quedó algo por decir, ¿no? Pero creo que es un poco eso, ¿no? Eh, Después de todo tiene un regalito al final de camino, me parece, pero bueno, estamos en eso. Y bueno, nada, un saludo para todas esas ovejas negras que andan por ahí escuchando el podcast. Sepan que si están en un proceso de autoconocimiento se sienten tan llamados a este mundo, no es por casualidad, sino porque tienen algún fin, algún propósito. Para algo vinieron y cayeron en este mundo. Y no se sientan solos, no se sientan solas. También eso es importante, creo que distinguirlo, ¿no? Que el hecho de tener esa sensación de niño y crecer con eso y todo lo que dije antes, tampoco es sinónimo de que la familia tiene una cuota de responsabilidad, ¿se entiende lo que digo? Es decir, muchas veces las familias, la oveja negra, como digo, va a sufrir más, pero también es porque las familias no saben cómo hacerlo correctamente las cosas, ¿no? Y la oveja negra viene a enseñar mediante su dolor, pero al fin y al cabo lo que está detrás de cada familia es el deseo de amor, el deseo de que el otro miembro de la familia esté bien. Entonces tampoco tomarse todo de una manera personal, eso me parece importante también. Y, y saber que en la mayoría de los casos uno crece en una familia con mucho amor, con muchas buenas intenciones y que bueno, luego después del trabajo de conciencia uno se da cuenta de cosas que se repiten y dolor y cosas estancadas, pero al fin y al cabo nunca fue el deseo de la familia que ese miembro experimente eso, ¿no? O sea, nunca fue un deseo de, yo quiero que sufras, no, yo quiero que pases esto, yo quiero que... No, como una cosa egoica. No pensarlo desde esa perspectiva, sino que verlo en la perspectiva más amplia, ¿verdad? Creo que también es importante
que te quedes con esa idea, ¿no? Que no hay una verdad absoluta de todo esto y que de ninguna manera significa que las familias sean malignas a propósito y deliberadamente contra las ovejas negras, ¿no? Sino que simplemente las ovejas tienen una conciencia que pueden ver eso que está sucediendo detrás del telón, digamos. Así que bueno. Bueno, muy bien. Este fue el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo más importante. Como siempre me podés seguir en redes sociales. @menteabiertapodcast _ en Instagram. Acordate en Spotify de darle seguir, de darle like, de comentar el episodio, qué te pareció. También en YouTube. También like, campanita, para enterarte de nuevos episodios. Suscríbete. Y esto fue todo por hoy. Como siempre te mando un abrazo muy grande de oveja negra. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau.